lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde. Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, y dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia. Titulares y noticias para este día. Magistrado Narciso Arellano: se evaluará propuesta para exigir fianza en procesos de revocatoria. Así lo afirmó el magistrado presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Otro de los titulares: exclusiva con el director del IDAN: fallas en la red provocan la crisis del agua en Panamá Este. Panamá debe mantener un esfuerzo constante para evitar caer en listas de la Unión Europea. Fiscalía visita MEF, buscan rastros de fondos de la descentralización paralela. Policías condenados por homicidio en lista para rebaja de penas piden excluirlos. ¿Dónde están los carros? Fiscalía investiga al exalcalde de Colón, Alex Lee. Hasta aquí los titulares. Más adelante el desarrollo de las noticias, los audios que circulan en Panamá y en el mundo, las informaciones internacionales de última hora y los comentarios de nuestros analistas y comentaristas. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este su segmento Una luz en el camino, donde vamos avanzando en este don de vida, en esta historia de salvación en la que Dios nos introduce, nos conduce y nos lleva. Hoy con el Salmo 149 decimos: el Señor ama a su pueblo. Y es que la experiencia más grande que Dios desea que tengamos es que descubramos su amor, que Dios es Dios de amor, que nos ha creado por amor, en el amor y para el amor, y que por lo tanto todo mundo descubra que Él ama, que Él nos ama a todos, que ama a su pueblo, que desea que su pueblo humano viva la dicha, la felicidad, la paz de los hijos de Dios. Y que precisamente para vivir esa paz, esa dicha, esa felicidad, este pueblo requiere escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Padre y seguir esa voz que se ha hecho humana en Jesucristo. Una voz humana, una voz clara, una voz verdadera y transparente que nos guía, nos conduce y nos ilumina. Y en ese sentido nos ha dado el Espíritu Santo para que, dejándonos empujar por Él, dejándonos conducir por Él, el Espíritu del amor de Dios, vivamos según su voluntad. Porque la voluntad de Dios es siempre vida. Es voluntad de amor, es voluntad salvación, es voluntad de plenitud. Si hoy nosotros elegimos seguir su palabra, su voluntad, nos daremos cuenta cómo cambia la vida, cómo se transforma todo, porque viviremos según la voluntad de Dios. Y esa voluntad es siempre justicia, es siempre amor, es siempre alegría. Y recuerden, juntos podemos. Habló para ustedes Rory Humberto Gutiérrez González, presbítero. Dios les bendice.
Hola amigos, ahora nos puedes encontrar en las redes sociales como YouTube y TikTok para que sigas al tanto de las informaciones provinciales, nacionales e internacionales. Los comentarios de los diversos temas de nuestros comentaristas, además de los audios que recibimos diariamente. Radio Periódico Opinión, con un periodismo vertical y objetivo. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. El centro especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche para servicios médicos. Llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Doctor Roberto Epifanio. Una vacuna nueva que va a tener un impacto, usando un término coloquial, brutal, bestial. ¿Por qué? Porque no estamos vacunando a la embarazada para proteger a la embarazada y no estamos vacunando a los mayores de 60 años con esta nueva vacuna que a ellos sí los va a proteger. Es el virus sincitial respiratorio, es un virus que causa estragos en el adulto mayor y sobre todo en los lactantes menores de 6 meses. Esta vacuna se le aplica a la embarazada y alguien va a decir, uy, aplicarle a la embarazada. Sí, porque no es el virus, es un fragmento, le hace que la madre genere anticuerpos y esos anticuerpos pasan al bebé, el bebé nace y está protegido los primeros 6 meses a 1 año. Diputada María Brenes Samaniego. Aquí yo quiero presentar el proyecto de ley, modificaciones al proyecto de ley 462 de la Caja de Seguro Social. Llegó el proyecto de ley en el mes de noviembre al Pleno de la Asamblea, en ese momento 163, y que yo automáticamente, en vez de irme a ver qué era la edad de jubilación y su aumento, me fui a ver la pregunta que todo panameño debía hacerse en ese momento: ¿con cuánto nos vamos a jubilar? Esa era la pregunta clave. Y recuerdo que hice un análisis donde mi análisis daba resultados de tasas de reemplazos del 30%. Y los defensores, voceros, personas del gobierno salieron 1000 veces en entrevistas, en escritos, a decir que ninguna tasa iba a estar por debajo del 60%. En general, debe de generar tasas de reemplazo mucho mayores a las expectativas que tenían en el sistema mixto y más allá del 60%. Tanto que las nuevas tasas de reemplazo, cuando la gente haga su cálculo y lo verán en mi caja digital, superan el 60-70%. Entonces, ¿qué hay que dialogar? Significa que la nueva ley te da un 88.16% de tasa de reemplazo o de pensionamiento sobre el promedio de los mejores 10 años, mientras que el sistema mixto te da 59.65%. Fíjense la gran diferencia. Sin embargo, recuerdo que vino a esta asamblea, en ese segundo debate, un artículo 173, que hablaba de garantizarle el 60% de tasa de reemplazo a las personas en su jubilación. Pero este artículo tenía condiciones perjudiciales, condiciones mínimas, casi difícil de alcanzar por la gran mayoría de los panameños. Como el gobierno muchas veces ha dicho que nadie se va a jubilar con menos del 60% y que las tasas mínimas serán del 60%, esperando el momento de poder ir mañana a internarme en el hospital para que me hagan la operación de la hernia, esa horrible que ustedes saben que yo tengo. Creo que me va a mejorar mucho los reflujos, posibles complicaciones futuras, pero lo más importante es que voy a estar mejor. Después voy a hacerme la operación de la columna vertebral, que son 34 tornillos, porque yo necesito verdaderamente calidad de vida. No tengo calidad de vida con la columna tan vuelta a leña que tengo. Me voy a correr el riesgo y si me voy en el camino y me pelo el bollo, así será. Pero antes de pelarme ese bollo, yo sí quisiera dejar una reflexión. Yo no quiero ser como el presidente Guisado, que lo acusaron de la muerte del presidente Remón, y después de muchos años de muerto se probó que era inocente. Yo soy inocente y mi caso no lo quieren fallar. Mi caso político, fabricado de la A a la Z, no lo quieren fallar porque hay algunas fuerzas muy poderosas, incluyendo personas desde el Ejecutivo, que no desean que yo vaya a Panamá. Bueno,
Si algo me pasa, será después de muerto que espero que se reivindique mi nombre, porque verdaderamente lo que me han hecho a mí no tiene nombre. Han violado todas las leyes. No existe proceso que no hayan violado, debido proceso que no me hayan violado. Y como dije una vez en ton de relajo, lo único que no han hecho es violarme a mí. Espero que la justicia llegue a Panamá y aprovecho la oportunidad ahora que hay unos indultos para pedir el indulto y la reducción de pena de la esposa de Guillermo Ferrusino, que no tiene nada que ver. Van a hacer lo mismo que le hicieron allá con Montamburelli, que lo mataron. Suelten, por favor, e incluyan, porque tengo entendido que la sacaron de la lista a la señora Ferrusino. Por favor, incluyan a la señora Ferrusino. Óigalo bien, hasta la fecha de hoy, 60 fiscales del Ministerio Público venezolano están detenidos por presunta corrupción. Esto sin contar que desde el 2017 hasta el 2025 en Venezuela se han realizado por lo menos 300 detenciones de fiscales del Ministerio Público. Pero déjeme decirle además que Reni Amundarain, que es uno de los hombres, o que era uno de los principales hombres de confianza de Tarek William Saab, hoy está preso por presunta corrupción, según lo que le dice la dictadura. Pero además, Reni Amundarain es el responsable de que Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos en Venezuela, hoy esté detenido. Este fiscal es el responsable de que nadie sepa quién asesinó a Neomar Lander, que se convirtió en una figura histórica de las protestas en Venezuela. También el fiscal Reni Amundarain es el responsable de que el caso de la muerte del general Raúl Isaías Baduel tampoco se haya avanzado, que no haya ningún tipo de pistas. Y lo mismo pasó con el caso del capitán Acosta Arévalo, que claramente fue torturado hasta la muerte. Este fiscal también formó parte de ese expediente y ordenó que las pruebas se ocultaran. Ponte al día. Son procesos verdaderamente que deberían ser ganados todos en la Corte Suprema de Justicia. Te voy a ser honesto, ¿verdad? Ante la Sala Tercera, porque son procesos que están abiertos de manera política. Una vez que ella dijo, bueno, vamos, conciliemos, después no, que sí, que regresen, que por favor, que no se les va a hacer nada, que si vienen el día siguiente, etcétera, etcétera. O sea que ya hubo un titubeo grande de la administración en ese sentido, ¿verdad? Mensajes poco claros de la señora ministra de Educación. Y yo creo honestamente que este tipo de procesos no van a poder pasar el tamiz de la legalidad ante la Sala Tercera, ¿verdad? Porque son procesos que están honestamente violentando tanto el debido proceso, artículo 32 de la Constitución, como la propia Ley Orgánica de Educación, que no establece ese tipo de causales como causales para el reemplazo de profesores. Sobre todo porque en algunos casos, inclusive se llegó a decir que lo que iba a aplicar era una licencia sin sueldo, ¿verdad? Porque son plazas ganadas por concurso. Entonces, son plazas ganadas por concurso, lo que tiene que hacerse un proceso disciplinario administrativo, de los cuales ellos no tienen la capacidad de abrirlo en 500 personas. Y lo que se hace, por ejemplo, es, o lo que se dijo en un momento era, bueno, hagamos un proceso de licencia sin sueldo, pero la licencia sin sueldo no la puede pedir la administración de oficio, ¿verdad? O sea, que están cometiendo una serie de ilegalidades que yo creo que lo que va a pasar es que ante la testarudez de no sentarse a negociar, a conciliar, a dialogar por las vías políticas, como ha sido la costumbre histórica en este país, con las llamadas huelgas docentes, a falta de una reglamentación, lo que va a suceder es que nuestro país va a terminar pagando miles, no sé si millones, la parte fiscal no la manejo, pero una cantidad importante de dólares tanto en salarios caídos como en otras prestaciones que tendrán que pagar en algún momento el Estado. Hablando de gente mala, los secretos que reveló el New York Times sobre el pacto entre Trump y Bukele. Una investigación del New York Times publicada esta semana reconstruye los acuerdos entre Estados Unidos y El Salvador y revela que 1.
Bukele no solo pidió dinero, sino que solicitó a Estados Unidos enviar a varios líderes de la Mara Salvatrucha 13 a El Salvador para asegurarse que guardaran silencio sobre sus relaciones. Según la investigación, tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Justicia han acusado al gobierno de Bukele de hacer un pacto secreto con la Mara Salvatrucha, ofreciendo privilegios especiales a sus líderes encarcelados para mantener bajo los índices de homicidio. Bukele ha negado las acusaciones. Sin embargo, dice el New York Times, lo que Bukele quiere desesperadamente es que a estos tipos los regresen a El Salvador antes de que hablen en los tribunales de los Estados Unidos. Esta es una declaración de Douglas Farah, experto en El Salvador. ¿Te has preguntado cómo Israel ha logrado sobrevivir entre tantos enemigos a lo largo de la historia? Lo que está ocurriendo hoy con Irán es una prueba más de que Dios guarda a su pueblo con una sabiduría sobrenatural. Una operación secreta, liderada por el Mossad, usó drones ensamblados dentro del mismo Irán para desmantelar sus defensas aéreas y destruir sus misiles antes de que pudieran ser utilizados. No fue una guerra frontal, fue una estrategia invisible, precisa y sorprendente. ¿Casualidad? No. La Biblia dice en Zacarías 2:8, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Israel ha sido atacado una y otra vez, pero Dios ha levantado defensa tras defensa y les ha dado inteligencia, innovación y discernimiento más allá de lo humano. El Mossad contrabandeó piezas como si fueran comerciales, las ensambló dentro del país enemigo y atacó desde dentro. Mientras tanto, los drones simples, baratos, pero efectivos, mantenían a raya a uno de los ejércitos más peligrosos del Medio Oriente. Y todo esto sucedió sin un solo ataque masivo directo. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y aunque los enemigos de Israel son numerosos, Dios ha dotado a su pueblo de una capacidad impresionante para anticiparse, defenderse y sobrevivir. No porque sean perfectos, sino porque Dios aún tiene planes con Israel. Hoy, la guerra moderna cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no abandona a los que ama. Y lo que está ocurriendo es más que geopolítica, es cumplimiento profético. Bienes raíces Wilfredo Justavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. Ceviches Don Mario, ambiente familiar en urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. El Centro Especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche. Para servicios médicos, llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Embajador Cabrera afirma que China ha disminuido su influencia sobre el canal, pero Estados Unidos no baja la guardia. El embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, reconoce menor presencia china en el canal, pero advierte sobre los riesgos estratégicos de esta presencia. En otro tema,
Auditorías de Contraloría revelan desvío de fondos en juntas comunales por más de 20 millones de dólares. Aunque los detalles específicos se mantienen bajo reserva judicial, el contralor Anel Flores advirtió que los montos mal manejados podrían superar los 20 millones de balboas. Fincas vacías y sin respuestas en Bocas del Toro. El regreso amargo de 1.000 trabajadores a las bananeras. En medio de las conversaciones, el ministro Moltó informó que un eventual regreso de las operaciones podría recuperar un 20% de la fuerza laboral, lo equivalente a unos 1.000 o 1.200 trabajadores. Continuamos con las noticias. Sin licitación, Hombres de Blanco recibirá 15.3 millones por limpiar 8 hospitales. El consorcio Salud e Higiene Hospitalaria, cuya cabeza visible es la empresa Hombres de Blanco Corp, cobrará 15.3 millones por limpiar y desinfectar 8 hospitales tutelados por el Ministerio de Salud, MINSA, en este caso por un año hasta el 30 de junio 2026. La Fiscalía Anticorrupción admitió una querella penal contra el exalcalde de Colón, Alex Lee, 2019-2024, por la presunta comisión del delito de peculado relacionado con una serie de autos de lujo que fueron entregados en custodia por la Dirección de Bienes Patrimoniales, algunos de los cuales no fueron ubicados por la nueva administración. Las pesquisas tienen su origen desde julio 2024, cuando Galván asumió el cargo como alcalde de Colón y no logró ubicar 28 vehículos que habían sido entregados en la administración de Lee por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas. Juez ordena detención provisional a hombre que atacó a balazos al auto del magistrado del Tribunal de Apelaciones. En este tema, un juez de garantías ordenó la detención preventiva de César Alonso Trejo, de 18 años de edad, tras ser imputado por el delito tentativa de homicidio doloso en perjuicio del magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones, Andrés Reyes y Alfonso Rivas Ábrego, un hecho registrado la noche del 27 de junio en calle 26, Caledonia. Me dirijo a ustedes con profunda preocupación para denunciar la grave situación de represión, criminalización y violaciones sistemáticas de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas en Panamá y en particular el pueblo Ngöbe Buglé, las cuales han sido históricas, pero desde mayo se han agudizado cuando nosotros nos organizamos para protestar contra la reforma a la Ley 462 orgánica de la Caja de Seguro Social, la minería a gran escala y la militarización. En represalia a nuestra protesta pacífica, el gobierno desplegó la llamada Operación Omega en la provincia de Bocas del Toro. Esta operación dejó 300 detenciones arbitrarias de mujeres, jóvenes y líderes indígenas. Muchas de ellos quedaron incomunicadas, sin acceso a defensa legal, sometidos a tortura y a violencia sexual. Hay excesivo uso de la fuerza por parte del Estado. Niñas, jóvenes, mayores han sido heridos con arma de fuego, datos que no tenemos confirmados. Algunos con secuelas permanentes y otras, como la niña Michelle Becker de 1 año de edad, han perdido la vida por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos. A la fecha, un aproximado de 8 personas siguen desaparecidas. Solicitamos de manera urgente que el mecanismo de expertos lidere con el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas y el Relator Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas una declaración conjunta pública que rechace la represión y exija el fin de la violencia contra nuestro pueblo. Asimismo, que promueva el establecimiento de una instancia de diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas para resolver las causas de las protestas, promover la liberación de detenidos, investigación de abusos y sanción a los responsables. Que el mecanismo sugiera al Consejo que inste a Panamá a invitar al relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas y al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias para realizar una visita in situ. Hoy más que nunca, nuestro pueblo necesita de esta información de data para poder mirar hacia el futuro y continuar a recopilar nuestra memoria histórica. Gracias al mecanismo de expertos por esta oportunidad de que estas voces de mujeres, jóvenes, niños, líderes y ancianos no permanezcan silenciadas. Mujeres tienen un valor incalculable y me refiero a toda su capacidad de levantar, construir, de amar, toda su capacidad de perdonar, de guiar, de educar, de enseñar y sobre todo,
y a todas sus capacidades que aún en medio de una sociedad limitada en el tema de género no se les permite desarrollar todo su potencial. Sin embargo, ellas son tan capaces de hacer cosas, de lograr objetivos y de ayudar a otros a que alcancen sus objetivos de vida también. Tú y yo sabemos, y lo repito, que todos estamos acá gracias a una mujer, a su amor, a su comprensión, a su disciplina, a sus llamados de atención, pero también a esas palabras que nos han permitido tomar fuerzas para seguir adelante. Nosotros en esta reflexión queremos resaltar el valor que tiene cada una de ellas, pero sobre todo queremos llevarlas a ellas a que conozcan su valor, conozcan su potencial, conozcan sus habilidades y ellas mismas se den el valor que deben darse, entendiendo que no son simplemente un objeto social. No, ellas son mujeres que pueden transformar la historia, son mujeres que pueden aportar a la historia, son mujeres que pueden transformar a un simple hombre mortal en un superhéroe. Ese es el poder de una mujer. Por lo tanto, aprenda a valorarse usted misma, a cuidarse usted misma, a contribuir con su propio bienestar. Repito, usted es la principal que debe contribuir con su propio bienestar, porque cuando usted se enferma, a lo mejor los demás no van a estar para usted. Por lo tanto, debe cuidarse al máximo, sabiendo que su salud es su activo más valioso. Siga adelante hoy, mañana y siempre. Usted vale. Soy Jairo Grael, te dejo mi número de contacto 69481649. Ceviches Don Mario, ambiente familiar en Urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Bienes raíces Wilfredo Justavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. En el Departamento de Asistencia Técnica de Coleche puede encontrar asesoría en inseminación artificial y reproducción, programas de nutrición, levante de terneras, pastos y forrajes y programa administrativo para fincas. Puede obtener más información al teléfono 6747-9958. Coleche, trabajando en beneficio del campo y su gente. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Adquiera plantones de flores ornamentales en Flores de Lourdes, en Urbanización Casa Mía Santa Cruz, carretera David Boquete. El Centro Especializado David anuncia su nuevo horario extendido hasta las 10 de la noche para servicios médicos. Llamar al 775-7575 o al 6549-3807. Lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Justavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Y dirigido por Wilfredo Justavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia.